Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Es un privilegio nuevamente estar en la casa del Señor para aprender de su palabra. Bienvenidos todos. Estamos contentos con la disposición de escuchar la palabra del Señor. Y antes de iniciar, voy a hacer como siempre un pequeño asomo de lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos finalizando el tema de procesos divinos. Sí, ¿se acuerdan, verdad? Y en la clase anterior culminábamos esa secuencia de esos mensajes de los procesos divinos, y la finalización fue que los que tienen la gracia y favor de Dios reciben el perdón de pecados. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la manera y la forma en la que el Señor interviene e interrumpe las vidas de sus hijos. Amén. Interrumpe las vidas de sus hijos y les corrige sus pecados. Les envía un mensaje directo para corregirles su dirección y les otorga el maravilloso don del arrepentimiento. Amén. Y decíamos que un verdadero hijo de Dios, al ser confrontado con las palabras de Dios, inmediatamente siente que su ser se desborona y tiene una profunda tristeza por haber fallado, por haber pecado contra Dios. Porque el Espíritu Santo le convence de pecado, le corrige, le reprende, le exhorta, le exhibe y le alumbra con un reflector su pecado. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando el tema actitudes que evidencian. Ese es el tema de hoy. Actitudes que evidencian. Esta clase está diseñada para que conozcamos que en las actitudes está la evidencia si una persona tiene el don del arrepentimiento o no tiene el don del arrepentimiento. Amén. Vamos a ver qué espíritu es el que domina a las personas cuando la luz del Señor llega y les alumbra su error, les alumbra su pecado. Y dependiendo del espíritu que hay ahí, la actitud que esta persona tenga, esa es la evidencia de lo que hay en él. Amén. Y antes de iniciar, quiero que hagamos una pequeña oración. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre tan santo, eterno y soberano Dios, estamos delante de tu presencia. Señor, vamos a entrar a tu palabra gloriosa. Alúmbranos, lleva luz a nuestra vida, a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos ilumine. Y que no solo los ilumine, sino que quede guardada, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor, dirígenos. Amén y amén. Hermanos, anteriormente hablábamos de los procesos divinos, y en los procesos divinos, hermanos, vemos cómo Dios trata a sus hijos. Amén. El día de hoy vamos a ver las funciones de los líderes dentro de la iglesia y los casos que ellos deben tratar y las personas con las que deben tratar dentro de la iglesia. Amén. Los líderes tendrán que tratar casos de diferente índole, hermano. Gloria a Dios. El punto central de todo esto es que el líder que está dentro de una iglesia está encargado de formar a los hijos de Dios que recién vienen y guiarles hacia la verdad, mostrando
la esencia del carácter mismo de Jesucristo, su guianza y la corrección basado en la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué objetivo? Con el fin y el objetivo de formar a estos cristianos conforme a la imagen de Cristo. Dentro de la iglesia local, hermanos, los líderes estarán abordando a personas de una o de otra manera que necesitan una intervención. Necesitan esa intervención para la guianza, para amonestación, para exhortación, y llegarán al punto hasta de tratar pecados muy serios, muy serios. Y dentro de esas funciones en las que los líderes están, yo he enumerado las siguientes. En cuanto al pastor y cuerpo oficial, ellos son los encargados de dar consejos, de redarguir, de exhortar, de reprender, y también ellos son encargados de velar por los acuerdos generales de la iglesia, y en última instancia, y lo más complicado considero yo, es el tratar los pecados cometidos dentro de una iglesia local. Amén. Ahora, para hablar sobre los consejos, es importante de que los líderes principales den consejo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, 21. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces los líderes deben de estar para aconsejar, y no aconsejar con lo que yo opino, sino con los consejos de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué es consejo? Hermanos, consejos es prevención, advertencia, sugerencia. Eso es consejo. Amén. Amén. Veamos lo que dice siempre por Proverbios capítulo 11, versículo 14. ¿Cómo dice? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Es importante que el pastor y el cuerpo oficial den consejos. Den consejos. Esa es una de sus funciones. Ahora quiero que vayamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. El apóstol está escribiendo a Timoteo de la forma en la que él debe usar su liderazgo. 1 y 2. Usar su liderazgo para guiar al pueblo del Señor. Leamos lo que dice el versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí hay tres, ¿verdad? Está redarguir, exhortar y reprender. Amén. Gloria a Dios.
Redarguir, hermanos, es una palabra muy completa. Para redarguir a alguien, un líder debe conocer, estudiar, entender, dominar, enseñar y defender la verdad. Debe conocer la verdad de la palabra del Señor para poder defenderla de las falsas doctrinas. Así que redarguir, hermanos, encierra el compromiso de estudiar la verdad para poder identificar la mentira. Amén. Un líder debe tener la capacidad de someter todo argumento equivocado a la obediencia del evangelio de la verdad, con sabiduría y sin incertidumbre. Y eso requiere mucho estudio, hermanos. Requiere mucho estudio para aprender a identificar un 5% de mentira mezclada en un 95% de verdad en un mensaje. ¿Me estoy dando a entender? Si hay un mensaje en el que hay un 75% de mentira y un 25% de verdad, usted lo capta rapidito. ¿Verdad? Pero identificar un 5% o un 3% de mentira del total de un 100% de un mensaje, se necesita estudio. Amén. Entonces, para poder redarguir, un líder debe presentar la evidencia de la verdad irrefutable que derriba todo argumento humano, sometiéndolo y llevándolo cautivo a la obediencia de la palabra perfecta de la verdad de Cristo y la exaltación de su gloria. Amén. Redarguir, hermanos, es velar por la verdad y defenderla. Eso es redarguir. Redarguir es exhibir la mentira y el engaño, desbaratando todo fundamento y argumento equivocado, levantando la verdad, defendiéndola, asegurándonos de levantarla a donde debe estar. Eso es redarguir. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, redarguye, le está diciendo, Timoteo, desbarata todo argumento con la verdad de Cristo. Amén. Entonces, los líderes de la iglesia deben dar consejos y deben estar en la capacidad de redarguir. Amén. Luego sigue la otra palabra que es reprende. Esa es reprensión. La reprensión, hermanos, es reprimir. Es la forma bíblica de limitar a los demás a los mandamientos y la palabra de Dios. Es la intervención de los líderes a aquellos que transmiten un mensaje equivocado y que incentivan agregar algo adicional al cristianismo o al evangelio para ser más llamativo. ¿Me doy a entender? Es como los que incitan a meter cosas del mundo a la iglesia para que el mundo vea atractivo el cristianismo. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Es como que hayan personas que quieran usar métodos para atraer personas, métodos psicológicos para impactar a las personas. Yo pude ver las otras veces cómo en una campaña masiva usan videos de el arrebatamiento y las catástrofes para psicológicamente, hermano, introducirle a la gente miedo del infierno, para supuestamente ganar almas para Cristo. Y esa es una de las formas que han usado para
meterse en la mente de las personas. Pero la persona cuando pasa y acepta a Cristo, casi que acepta por el miedo y el temor de lo que ha visto, no porque en realidad sienten el toque de Dios en su corazón. Amén. Hay personas que deciden montar técnicas de atracción. Algunos ponen show dentro de las iglesias para atraer a la gente. Y esto lo hace con el fin de que la gente ya no sienta extraño el mundo, porque ya el mundo está en la iglesia, y que la transición no sea tan radical. Estas personas necesitan una reprensión. Amén. Gloria a Dios. Yo he visto personas que usan show dentro de las iglesias. Hay gente que pone el baile dentro de la iglesia. Hay gente que pone, bueno, como la gente que viene del mundo, no quiere perder tanto del mundo, pero quiere estar en la iglesia, entonces hay música, reggaetón cristiano, por ejemplo. No quieren ir al campo, al fútbol. Se hacen partidos dentro de las iglesias. Iglesia con iglesia y pastor con pastor para ver quién juega mejor. Con el fin de atraer a la gente. Amén. Y el fin de ellos es ganar almas para Cristo. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, estas personas necesitan reprensión. ¿Por qué? Porque la reprensión es reprimir o limitar a las personas a lo establecido por Dios. Gloria a Dios. Es reprimir o limitar a los hijos de Dios a lo que Dios ordena y no dejarlos ir por sus deseos, ni por lo que ellos creen, ni por lo que les satisface sus deseos. Amén. El cristianismo, hermano, no necesita encajar con el mundo. Esa es una idea muy errónea, porque el evangelio seguirá siendo la luz en las tinieblas y debe resplandecer. Amén. Gloria a Dios. El evangelio no necesita complementos. El evangelio no necesita estrategias para ser efectivo. El evangelio es suficiente por sí mismo y en él está contenida la grandeza de Cristo. Amén. No necesita más cosas. Amén. Entonces la reprensión es para reprimir, para limitar a los demás de no contaminarse y seguir siendo la luz en medio de las tinieblas. Es recordarles que desear las cebollas de Egipto es extrañar la esclavitud. Amén. Eso es reprensión. La iglesia va por cosas mucho más grandes que el entretenimiento del mundo. Gloria a Dios. Y luego está la otra palabra que es exhortación, ¿verdad? Exhortación. Redarguye, reprende, exhorta. La exhortación, hermanos, es la amonestación directa para un cambio de dirección, porque estás en una posición equivocada en contra de la palabra de Dios. Esa es exhortación. Es señalar que por las decisiones que se están tomando o lo que ya se está haciendo, esto es algo que no es lo que Dios ha establecido en su palabra y va en dirección equivocada a lo que dice la palabra de Dios. El líder que exhorta muestra a los demás que lo que ha elegido hacer o lo que está haciendo no es algo que Dios apruebe en su palabra. En la exhortación, el líder muestra la luz de la palabra de Dios y alumbra la equivocación y muestra lo que Dios ha establecido en su palabra.
El que exhorta, hermanos, muestra el error con evidencia de que está equivocado a lo que Dios ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Si la iglesia o un hermano de la iglesia está conduciendo su vida en una dirección equivocada, ellos necesitan una exhortación. Amén. Porque la exhortación viene para hacer un cambio de dirección del camino. Gloria a Dios. Al camino que Dios ha trazado. Entonces, hermanos, quiero que quedemos con el concepto que la exhortación es direccionar la visión y cambiar el rumbo del error hacia lo correcto. Amén. Y luego están, dentro de las cosas que deben tratar los líderes, los acuerdos generales. Los acuerdos internos de la iglesia, de la organización de la iglesia. Ahí entran las normas, entran reglas, entran proyectos, acuerdos generales de colaboraciones. Y hay hermanos que no van a estar de acuerdo con esas cosas internas de la iglesia. Y con ellos también los líderes deberán tratar. Amén. Ellos deben no solamente aconsejar, no solamente redarguir, no solamente reprender ni exhortar, sino también tratar con las personas que no están de acuerdo con los acuerdos generales de la iglesia. Y son cosas muy aparte. Amén. Hay hermanos que no estarán de acuerdo con las colaboraciones, por ejemplo, y van a manifestar sus desacuerdos. Y con ellos los líderes tienen que hablar también. Amén. Deberán tratar eso. Pero esto no es algo que sea tan fuerte como lo que vimos anteriormente, que concierne directamente a la exposición de la palabra de Dios. Los acuerdos generales de la iglesia son muy importantes, pero lo que hemos visto anteriormente es mucho más importante, porque se trata de velar por la guianza basado a la palabra de Dios. Amén. Entonces son cosas que los líderes deberán tratar con hermanos que no están de acuerdo, y deberán explicarles la forma en que se trabaja dentro de la iglesia y los acuerdos que hay. Pero luego de eso, hermano, está lo más complicado, lo más delicado que los líderes deberán tratar, y es los pecados. Los pecados. Eso es lo más difícil y lo más delicado que los líderes deberán tratar. Pudimos estudiar en las clases anteriores cómo Dios trata a los elegidos para tener misericordia, y vimos los procesos divinos. Pero hoy vamos a examinar la actitud que debe tener quien cae. Amén. Amén. ¿Quién cae? Porque hay personas que caen en pecados muy fuertes y radicales, al grado de ser tratados por el pastor y cuerpo oficial. Estamos hablando ya de pecados muy serios. Amén. El tema que estamos estudiando ahorita es actitudes que evidencian. Amén. En la clase pasada aprendíamos que a los que Dios ha elegido para misericordia, Él les interrumpe las vidas y sus pecados, y les manda un mensaje directo, y no solo el mensaje directo, sino que les da el don del arrepentimiento, y el arrepentimiento debe ser genuino. No debe ser un arrepentimiento como el de Judas. Amén. Debe ser un arrepentimiento genuino, que es notable el dolor por haber ofendido a Dios, pero en su actitud es evidenciada, o su actitud es la evidencia de ese don del arrepentimiento, o todo lo contrario. Y eso es lo que vamos a analizar hoy.
La actitud con la que la persona reacciona después de recibir la palabra de Dios a su problema, a su error, a su pecado, evidenciará si es un hijo de Dios con el don del arrepentimiento o es un hijo del diablo, instrumento de Satanás. No puede ser mitad y mitad. Amén. Y vamos a estudiar la actitud de alguien. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 3 al 11. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Dice la palabra del Señor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Vea la magnitud del pecado, hermanos. Adulterio. Gloria a Dios. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acabamos de leer uno de los episodios más grandes de la palabra de Dios. Pero en lo que nos vamos a basar no es en lo que hicieron los fariseos, ni es tanto en lo que Jesús hace, sino en la actitud de la mujer, porque esa es la evidencia. Amén. La mujer encontrada en pecado, llevada ante Jesús, es una mujer, hermanos, que recibió indiscutiblemente el don del arrepentimiento. Indiscutiblemente. Ella tuvo un espíritu de humildad. Amén. Ella se humilló de verdad delante del Señor. Y lo que en ella se ve es un profundo agradecimiento por ser perdonada. Gloria a Dios. Una persona hija de Dios consciente de su pecado no tiene tiempo para enfocarse en los pecados ajenos. Le urge y le importa su condición ante Dios. Su condición ante Dios. No pierde el tiempo buscando pecados ajenos para señalar a los demás y acusarles. No acusa a los líderes porque no están llamando a los otros que también ella considera que están en pecado. Ahí es donde encontramos la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Como dije en la clase pasada, cuando se encuentran en reunión el pastor y los líderes en consejería o en reprensión de alguna persona, hay personas que aprovechan ese momento para reventar toda la pudrición que andan en sus corazones en contra del pastor, en contra del cuerpo oficial y en contra de muchos más hermanos. Amén. Ese momento ellos lo usan para arremeter con palabras hirientes y faltas de respeto a sus líderes.
Y creo yo que la actitud debería ser agradecer por tener líderes que quieren verte crecer. Amén. Yo decía en la clase pasada de que ellos no solamente se volcan contra el pastor y el cuerpo oficial, sino que también hasta los demás líderes, sus esposas, sus hijos. Y son los que andan vigilando. Amén. Y vuelvo a recalcar, hermanos, que es muy vergonzoso que esto no se trata de personas nuevas de estar en la iglesia, sino de personas viejas de ser creyentes. Amén. Alguien así nunca sale de una amonestación o corrección agradecido. Y esa es una actitud que está dando una evidencia. Amén, lo podemos notar. Estas personas no agradecen, sino que salen vomitando lo que se les acaba de decir. Hablan mal y lamentablemente son un títere del diablo, son un instrumento de Satanás que contamina a más personas. Contamina al que se encuentra, contamina. Todo por no aceptar su error, todo por no aceptar su pecado. Y esa es evidencia de que ellos no tienen el don del arrepentimiento. ¿Me doy a entender, hermano? Amén. Amén. Cuando salen así a contaminar más personas por no aceptar el error, son causa de rebelión en otras personas. Hermanos, es duro esto que voy a decir, pero estas personas son los instrumentos del infierno dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que causa rebelión es el tipo de Satanás en el cielo. No se queda él con su pecado, ni se arrepiente, sino que contamina a todo el que le escuche. ¿Me doy a entender? Pero volviendo al punto, hermanos, la mujer, al ver a todos los que estaban ahí, los que le acusaban, amparados a la ley, ella era consciente de su pecado. En ningún momento esta mujer dice, no, yo no he pecado, no es para tanto. No. No se ve eso en el pasaje. Amén. Pero como dije, cuando Jesús ve a los ojos a esa mujer, levanta su rostro y dice, y mirándola a ella, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Uy, hermano, ¿qué se imagina usted ver en esa mujer? ¿Se imagina ver arrogancia? ¿Se imagina usted ver orgullo? No, ella estaba humillada. Y ella le dice, ninguno Señor. Y la palabra Señor está en mayúscula. Le está atribuyendo toda la deidad a Jesús en esa palabra. Ella le dice, ninguno Señor. Hermanos, Jesús vio en ella un genuino arrepentimiento y la perdonó cuando le dijo, ni yo te condeno. Amén. Después de esas palabras de Jesús, yo no me imagino que esa mujer se levantó con un espíritu de arrogancia por ser perdonada. No, la actitud de esa mujer fue postrarse en llanto profundo y en un agradecimiento eterno por haber sido perdonada. Y después de eso Jesús le dice, vete, no peques más. Amén. Hay personas, hermanos, que se basan se valen de este versículo que habla del perdón
que hablan del perdón de Dios, para recoger todas las piedras que dejaron los escribas y fariseos y volverlas a tirar. ¿Cómo así? Hermanos, hay personas que han caído en pecado, pero como ven aquí que Jesús no condena y le dice a la mujer, ni yo te condeno, entonces ellos agarran ese versículo para comenzar a agarrar piedras y tirarlas. Y ahí es en donde vemos, y luego tenemos creyentes gritando y cantando a todo pulmón, si nunca has pecado, tira la primera piedra. Si Dios no me condena, ¿quién sos vos para condenarme? Grande no es aquel que ha caído, sino que es grande aquel que se vuelve a levantar. Que Dios bendiga a Ovidio donde quiera que esté. Pero lo serio de esto, hermanos, es que tenemos un montón de gente teniendo una idea equivocada de lo que es arrepentimiento. Amén. Lo que realmente pasa es que al actuar de esta forma es como que después que el Señor nos da el perdón y a nosotros escuchar, ni yo te condeno, entonces nosotros nos levantamos con arrogancia, recibimos el poder y la libertad de subirnos al montón de piedra y comenzar a apedrear a aquellos que fueron testigos de nuestro pecado. Y se amparan supuestamente en el perdón de Dios para tirar piedras a lo desmedido. Es como que la mujer, después de haber escuchado, ni yo te condeno, se haya subido al montón de piedras y haya dejado ahí todo lo que tenía y agarrado el montón de piedras y le tirara a los escribas. ¿Me doy a entender? Y va de tirarles piedra y le gritara, ¿por qué se fueron, cobardes? Y ella comienza a tirar piedras y le diga, y que no son ustedes los santulones ceñidos. Y siga tirando piedra. ¿Me doy a entender? Si Dios me perdonó, ¿quiénes son ustedes? ¡Pum! La pedrada. ¿Me doy a entender, hermano? Esa es la actitud que evidencia el don del arrepentimiento en un hijo de Dios. No, no lo es. Eso no lo hace un hijo de Dios arrepentido. Él se mantiene humilde y humillado ante su Señor. Amén. La enseñanza aquí es que yo no debo juzgar el pecado del otro, debo limitarme a transmitir la palabra de Jehová. No estoy autorizado a mezclarle mi opinión. Y el pecador debe reconocer su pecado y comportarse como un pecador arrepentido. ¿Me doy a entender, hermano? Amén. Debe comportarse como tal. No está en condiciones de levantarse a defenderse, al tirar piedras, a convertirse en un maestro teólogo defendiéndose. No tiene esa facultad. Amén. No tiene la autoridad para levantarse a tirar piedras. Como estamos hablando, los líderes tienen que tratar pecados muy serios y radicales. Y entre estos están el pecado del adulterio y el pecado de la fornicación. Amén. Pero voy a dejar este tema para el próximo domingo, si Dios así lo permite. Y vamos a estudiar qué está contemplado en esos pecados y cómo deben ser tratados por los líderes. Y cuál es la actitud que debe tener la persona que está siendo tratada en ese pecado. Esta ha sido la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.